tal? Bienvenidos a todos a Creality Ideas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hoy vamos a hacer unos frascos muy bonitos, que no se los quiero mostrar todavía, que son para guardar mermelada, dulce de leche, un tipo costurerito, así que no te lo podés perder. Ahora sí, vamos a la lista de materiales. Hoy vamos a hacer 3 ideas fáciles con frascos de vidrio. Quiero agradecer a todos los que participaron en la encuesta y bueno, ya saben, ganó los frascos de vidrio. Así que vamos con el video. Frasco número 1. Antes que nada vamos a comenzar limpiando el frasco con alcohol. Una vez que lo tenemos limpio, vamos a pasar base acrílica de la línea Eterna. Es muy cubritiva. Vamos a pasarle con una esponjita. Como verán, estoy usando una esponjita de maquillaje en desuso, por supuesto. Es muy cómoda, mucho más cómoda, iba a decir. Así que espero que le sirva la idea. Vamos a pintar todo el frasco, vamos a dejar secar y luego vamos a pasarle una mano de acrílico color blanco cálido. Una vez que está todo pintado y ya seco, vamos a pasar a transferir el diseño. Para el diseño vamos a necesitar una fotocopia del diseño que nos guste. Yo en este caso elegí una vaquita y como no tenía papel carbónico, lo que hice fue usar una tiza, pasarle por el reverso de la fotocopia. Luego lo trasladé al frasco, lo tomé con cinta para que fijarlo y que no se corra, y luego con una lapicera lo fui pasando en todo el diseño para que se transfiera. Una vez transferido, retiramos el papel y ahora sí comenzamos a pintar. Miren, el diseño es una vaquita y esta vaquita por lo tanto está vestida con un enterito. También sabemos que las vaquitas tienen manchas negras, entonces tenemos que respetar cada zona de este dibujo. El enterito va de color amarillo, los tiradores del enterito en rojo y así vamos pintando según el diseño que ustedes elijan. Pero vamos a tener que darle 2 manos y vamos a tener que dejar secar entre mano y mano. Bueno, ya sabes, hay que dejarlos secar muy bien a los frasquitos con la pintura. Para hacer este paso tiene que estar muy seco, ¿sí? Para que no se nos corra la pintura. Cuando terminemos de hacerlo, acuérdense siempre de protegerlo con algún barniz. Yo igualmente al final del video se los voy a decir qué barniz deben utilizar. Y no te olvides de suscribirte a mi canal. Una vez que lo terminamos de pintar y se secó, vamos a los detalles. Los botoncitos de los tiradores, los bolsillos. Vamos a hacer el delineado del pelo de cada zona. Como ven, tiene como un cinto en rojo. Todos esos detalles hay que hacerlo para que tenga realce este animalito. Vamos a colocar un papel debajo del frasco. Vamos a tomar un cepillo de diente y lo vamos a pasar por acrílico negro diluido con agua. Y pasando los dedos por la cerda del pincel, vamos a hacer un salpicado en este frasco. Me estaba olvidando de la tapita. La tapita la pintamos de la misma forma que hicimos con el frasco, con los mismos colores. Y luego vamos a hacerles unas manchitas en negro para simular las manchas de la vaca. Una vez que se secó, vamos a pasarle barniz brillante al agua y vamos a pasarle 2 manos. Vamos a dejar secar entre mano y mano. Frasco número 2. Vamos a tomar la tapa y vamos a usarla como molde para cortar la goma espuma. Hacemos lo mismo con el cartón. Pegamos la goma espuma en el cartón que recortamos. Que luego irá pegada en la tapa. Cortamos un círculo de tela 5 centímetros más grande que la tapa. Este va a ser un hermoso costurero. Vamos a colocar el lado de la goma espuma sobre el revés de la tela. Donde está el cartón vamos a colocar silicona fría y vamos a pegar la tela. Ese lado que va a quedar pegada a la tela va a ir pegado a la tapa del frasco.
y decoramos con una cinta. Con el frasco hicimos el mismo procedimiento que el primer frasco. Le pusimos base acrílica, luego el color rosa pastel y le hicimos unas pintitas en blanco. Pasamos al frasco número 3. Para este frasco número 3 vamos a necesitar laca vitral color marrón o el frasco limpio siempre con alcohol para sacarle toda la grasitud, un pincel viejo y vamos a pasarle con pincel, vamos a pasarle 2 manos y vamos a dejar secar entre mano y mano. Este es un producto que es adhesivo y barniz al mismo tiempo, es de la línea Eterna y lo que vamos a hacer es pegar pueden sacarlo de alguna lámina de decoupage y si no, algún recorte, una fotocopia y vamos a recortar una etiqueta que acá encontré que era de un estilo muy vintage. Entonces lo que hice fue colocarle este producto y pegarlo al frasco. Y como dije antes, como es barniz, podemos usar el mismo producto para protegerlo. Para la terminación de este frasco recorté un círculo de tela, en este caso utilicé lienzo y hilo sisal. Entonces lo que hice fue colocar la tapa, colocar la tela y agarrarlo con el hilo. Quedó precioso. Esta es una forma decorativa para la terminación de este frasco. Por último recorté un poco el sobrante de tela, me pareció que quedaba muy largo y entonces lo recorté. Wow, están quedando, mejor dicho, quedaron maravillosos. Miren qué bonito. Acá podemos guardar de todo, hilos por dentro, alfileres aquí, que es una almohadilla. Y acá podemos guardar nuestro dulce de leche. Podemos hacerlo nosotras mismas, hacer un dulce de leche casero o una mermelada casera y guardarlo en este frasco. ¿Lo podemos esterilizar? Sí, claro, lo podemos esterilizar, lo podemos limpiar con alcohol por dentro antes de guardar la mermelada. Ahora, eso sí, ¿qué más? ¿Me estoy olvidando de algo? No. El próximo video vamos a utilizar, mejor dicho, voy a utilizar óleos. No sé si alguna vez trabajaron con óleo, si les gusta el tema del óleo, pero quiero, más que darle un tutorial, esta vez es compartir cómo hice un cuadro. Va a ser un video muy cortito, voy a compartir solo el procedimiento y quiero compartirlo con todos mis amigos y amigos que están del otro lado y que me siguen para que vean cómo es el procedimiento de hacer un cuadro al óleo. Vamos a hacer una rosa. Espero que no se lo pierdan. Ahora sí, un besito enorme, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video. Hasta el domingo.